Les cuento que la clase de ayer, la segunda sí la he podido grabar. La primera, bueno, igual está grabada, pero no lo quiere subir. Lo he subido a YouTube. Les voy a pasar el link por el grupo. Si logro subir las dos, quiero subir las dos, pero no puedo. No sé por qué no me... Ya. Para terminar el tema 2, chicos, entonces, aquí qué dice, tenemos un cuadro de estadísticas de normas de contabilidad. En Bolivia tenemos 14 normas, ¿no ven? Luego de esto, ¿qué más? También se aplican dentro de las normas, dentro de Bolivia, las normas internacionales de contabilidad. Ahí está el marco de concepto, las 41 normas, las 13 NIF. En USA y en Estados Unidos tenemos, se manejan las US GAAP que les decía. ¿Qué es US GAAP? Es el marco, ¿cómo se dice? Principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos, solo que en inglés. Las emite la FASB. ¿No? Ahí tienen 168 normas. Ya no son diferentes, ¿no? Para normas, lo que son normas contables, normas de información financiera e interpretaciones. Abajo tienen la bibliografía. Con eso, chicos, estaríamos terminando este tema 2. ¿Ya? Si tienen preguntitas, me la pueden hacer conocer por inbox, me la pueden explicar por acá por Zoom. Listo. Vamos al tema 3. Tema 3, chicos. Alicen todos tema 3 para que lo podamos revisar junto conmigo. Ay, hay un material extra que les he mandado en PDF. No sé, me gustaría poder revisarlo. Si terminamos el tema 3 y el tema 4 de manera rápida, podemos leer. ¿Qué les he mandado? Son las normas de auditoría financiera emitidas por la Contraloría General del Estado. Esas normas de auditoría financiera nos dan parámetros de cómo deberían estar contenido, cómo debería hacerse la auditoría financiera en el sector público. Es muy bueno porque o sea, ustedes así van a tener más herramientas y más conocimiento. ¿Ya? Eso todavía no lo vamos a ver. Primero quiero acabar el tema 3 y el tema 4. Después podemos revisar esas normas. Existen normas, más normas todavía de auditoría gubernamental que nos pueden ser útiles. Les he mandado ese material para que primero lo tengamos ahí a la mano. Los que desean lo pueden leer, lo podemos explicar aquí en clases, pero primero terminaremos estos temas. ¿Ya? Todos tienen ya el tema 3, chicos. Todos ya están con el tema 3. Hola, hola. Seleccionar archivos. Zoom. Hombre, en teoría esto debería subir. Qué chavo. Sí, listo, ya todos tienen tema 3. Entonces, empezaremos. ¿Qué es el tema 3? ¿De qué trata el tema 3? Quiero subir este YouTube en el siguiente. No, no es contenido para niños. Y para que ustedes lo puedan ver. En el siguiente, en el que publicamos ya. Si nos lo reconoce, genial, vamos a tener este material. Ya está procesando. Aquí tenemos esto. Aquí está. Código de ética. Entonces, chicos, bueno, se van a dar cuenta que existen muchos códigos de ética que emiten diferentes entidades, diferentes entes. Según lo que es nuestro plan de avance de la universidad, vamos a leer o vamos a estudiar el código de ética que emite la IFAC. No sé si se acuerdan qué es la IFAC. La IFAC es la Federación Internacional de Contadores, ¿verdad? Es más o menos, claro, es el organismo de contabilidad a nivel mundial. Es el ente matriz de los contadores a nivel mundial. ¿Ya? ¿Qué es la ética? A ver, si nosotros vamos al tema, al concepto etimológico, nos dice que ética deriva de la palabra ethos, que significa morada, y ¿qué dice acá? Que termina por señalar el carácter, así que termina significando qué es el carácter o el modo de ser. La ética es cómo nos comportamos nosotros, cómo nosotros, eh, cuál es nuestra forma de ser con respecto de los demás. ¿No? Ahora, nosotros como contadores tenemos nuestro código de ética. Les digo que existen diferentes entidades, entes que emiten este código de ética, pero vamos a estudiar el de la IFAC. El código de la ética de la IFAC, ¿de qué nos habla?
no vamos a leer todo el código de ética porque nos pasaríamos todo el semestre leyendo esto, pero de manera general, el código de ética del IFAC está dividido en tres partes. Una primera parte que se aplica para todos los contadores, o sea, todos los contadores en general, no importa el rubro en el que trabajen, son independientes, si trabajan en alguna empresa, si trabajan en alguna entidad pública. Hay una segunda parte que aplica para todos los contadores en la práctica pública, pero en este caso, ¿a qué se refiere o a qué hace alusión la parte pública? La parte pública hace alusión a que, o la práctica pública hace alusión a que si el contador trabaja en una entidad que tiene responsabilidad o que tiene, ¿cómo se diría? Responsabilidad sobre el dinero, sobre la parte pública, si tiene responsabilidad sobre la, mm, ¿cómo se explica? Sobre tiene la participación en alguna empresa que tiene poder sobre sobre el manejo del dinero de otras personas, o sea, de manera pública. Por decirles, en empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, existen muchas personas que invierten en este tipo de empresas y si es que en acá el contador no se comporta de manera ética, su comportamiento va a tener impacto en en los recursos de estas personas, entonces es público, ¿ya? Puede decirse bancos, pueden decirse empresas que cotizan en bolsa, etcétera. Eso es público, no lo que nosotros entendemos como entidad pública. Acá en Bolivia una entidad pública es una entidad que se dedica a prestar servicios, pero la mayor parte de entidades públicas o entidades gubernamentales acá en Bolivia no tienen responsabilidad sobre ¿cómo se dice? Los recursos de otras personas. Entonces no son públicos, sino solamente son entidades gubernamentales, ¿ya? Cuando habla el IFAC de parte pública, de la práctica pública habla cuando nosotros tenemos responsabilidad sobre los recursos de otras personas. Y cuando hablamos de contadores en la práctica privada es lo contrario, ¿no? Cuando no tenemos nosotros responsabilidad sobre los recursos de otras personas, solamente de la empresa en sí. Y no existe una responsabilidad mayor. ¿Ya? Si existe alguna duda, me la hacen conocer, no tengan ningún problema. Y acá, ¿cómo funciona esto? Vamos a revisar primero esta parte en la que habla de qué conceptos se manejan o que deberíamos manejar todos los contadores en general apenas hayan sacado su título. El primer concepto que maneja, ¿cuál es? Introducción y principios generales, integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad, comportamiento profesional. Interés público. ¿Qué es el interés público? ¿Cómo define esto de interés público el código de ética? Se define como el bienestar colectivo de la comunidad de personas. O sea, cuando participan muchas personas o hay muchos intereses de muchas personas. O sea, cuando hay interés de muchas personas, ya es público. ¿Ya? Vamos con el primer concepto, integridad. ¿Qué dice de la integridad nuestro código de ética? Un contador debe ser honrado y honesto en el desempeño de los servicios profesionales. En acá no creo que deberíamos explicar con mayor profundidad, el concepto está bien claro, bien ejemplificado. Habla de que el contador tiene que ser honrado y tiene que ser honesto, ¿verdad? Nosotros no deberíamos en teoría ser deshonestos al momento de hacer el trabajo que vamos a realizar. Objetividad. Un contador debe ser justo y no debe permitir prejuicios o sesgos, conflictos de interés o influencia de otros que menoscaban la objetividad. Hemos explicado esto en la primera clase, entonces ahora nos vamos a ahondar un poquito más. ¿Qué significa esto de que no debe permitir prejuicios o sesgos? Nosotros no podemos dejar que algún prejuicio, por decirles, vamos a ir a auditar y a la empresa a la que vamos a auditar está trabajando, no sé, una, una expareja de hace años con la que en su momento tal vez han habido muchos sentimientos y ustedes van a ir con una intención, no sé cómo habrán terminado, pero imaginen que han terminado súper mal. Entonces van a ir con una intención de ir a observar todo lo que puedan, ¿no? Van a ir a revisar a su cliente. Entonces ya están yendo con un prejuicio. O otro ejemplo, ustedes tienen participación dentro de una empresa, ustedes tienen acciones dentro de una empresa. A la empresa a la que tienen ustedes algún tipo de inversión, les va a tocar ir a hacer la auditoría. ¿Qué es lo que van a hacer? Con qué prejuicio van a ir? Van a tratar de que la empresa refleje la mayor cantidad de utilidades
porque como ustedes se pueden beneficiar de esos recursos, de esos resultados, entonces ya no van a ir de manera imparcial, van a ir con un prejuicio, no van a ser objetivos, ¿ya? Por eso a eso se refiere que no deberían existir conflictos de interés o de influencia. Si es que existen algún tipo de conflictos, nosotros como auditores debemos retirarnos, no debemos aceptar ese trabajo o ir a esa empresa. Si aceptamos eso, corre en riesgo mucho nuestra reputación, porque podemos hacer un mal trabajo. ¿Ya? Competencia profesional y debido cuidado. ¿Qué significa esto? Nosotros como auditores tenemos que tener mucho cuidado al momento de realizar el trabajo que vamos a hacer. Les cuento un caso, por ejemplo, que resulta que se ha ido a hacer trabajo de campo en otro lugar, en otro departamento. Al momento de hacer el trabajo de campo, no, a esta parte a veces nueva para ustedes, pero ¿cómo se manejan los documentos? En auditoría, solo por decirles, este, este es el documento, por decirles, no sé dónde quiero ver la cámara. Digamos que este es un acta legalizada, un documento que nos han entregado allá en el departamento de la regional. El, ya. Digamos que este es un documento que hemos ido a legalizar, ¿ya? Un documento original. Este papelito, obviamente, nosotros los auditores lo que hacemos con todos los documentos que nos dan es referenciarlo. ¿Qué es referenciar? Ponerle códigos. Este para mí va a ser A1, por decirles. Siempre utilizamos color rojo. ¿Para qué se le pone este codiguito? ¿Puede ver? Ahí está. Se puede ver, ¿no? En la parte superior izquierda del papel, de todos los papeles, se les pone un código diferente. ¿Por qué? Para que nos permita asignar una, para que se puedan ordenar esos documentos y sea más fácil encontrarlos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Resulta que en algún caso que ha ocurrido anteriormente, algún trabajador o alguna persona ha decidido hacer esto. No es obligatorio que se lo haga de manera manual, se lo puede hacer vía computadora, no hay ningún problema con eso. El problema es que cuando lo ha impreso no se había dado cuenta cómo estaba configurada la hoja y el código ha salido más o menos así, por decirles, sobre un documento legalizado. Ahí está, dígame que se ve, ¿dónde está? Voy a ya con resaltador, así brilla más fuerte. Un segundo. Este es nuestro documento. Listo. Así. Ahí está. Miren, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido al momento de hacer la impresión de las hojas, de los documentos? Que en una de esas hojas no se ha dado cuenta el auditor. Y si se dan cuenta, la referencia, esto se llama referencia, la referencia ha salido sobre casi medio documento. Ese documento está tergiversado, ya no es válido. Entonces, como ya no es válido el documento, ¿cuál es el problema en acá? Sí, ya. ¿Cuál es el problema en acá? Que como no ha tenido cuidado, eso se llama tener diligencia profesional, hay que ser cuidadosos con el trabajo que hacemos. Como no ha tenido cuidado con ese trabajo, entonces obviamente cuando ha ocurrido esto, obviamente se le ha pedido su carta de renuncia. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. A eso se refiere la diligencia profesional. A que nosotros cuando hagamos el trabajo de auditoría tenemos que tener cuidado de lo que vayamos a revisar, del trabajo que vayamos a mostrar, todo eso. Si no estamos seguros, entonces mejor tal vez hacer con más cuidado las cosas. ¿Ya? Siempre preguntar si es que no sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más? Tiene un deber continuo para mantener el conocimiento y las habilidades profesionales en el nivel requerido. O sea que nosotros tenemos que estar constantemente capacitándonos, constantemente actualizándonos, constantemente leyendo las normas, usando cursos de capacitación para que siempre estemos al día con estos, ¿cómo se dice? Con el conocimiento necesario. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, otro concepto que nos habla la IFAC en su código de ética de cómo debería comportarse un auditor es la confidencialidad. Un contador profesional debe respetar la confidencialidad de la información obtenida en el curso del desempeño de los servicios profesionales. ¿Qué significa esto? Nosotros como auditores
tenemos que respetar que los documentos que nos está proporcionando la empresa son confidenciales. Son confidenciales. Entonces, esos documentos que nos está proporcionando la empresa son, tenemos que tener mucho cuidado con esto y resguardarlos de manera correcta, no difundirlos, no hablarlos cuando no estamos en la entidad o en el cliente. Si es que nosotros tenemos cuidado con esto, esta información puede llegar a oídos del gerente o oídos de algún directivo de que los auditores han estado difundiendo esto e inmediatamente la firma de auditoría puede tomar medidas, desde hacer una rotación o cambio de personal, y obviamente si es que piden que cambien el equipo de auditoría porque ha sido descuidado al momento de difundir esta información, va a tener repercusión en la reputación de los auditores, ¿no? Y fuera de eso, la empresa siempre va a ser cuidadosa y celosa de la información, de su know-how, ¿no? De lo que ellos saben hacer, porque no quieren que la competencia, los otros competidores, tengan ventaja competitiva de ese tipo de información. Y nosotros como auditores, ustedes ya se van a dar cuenta, tenemos acceso a información clave, a información bien importante y bien relevante para las empresas. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Ya, comportamiento profesional. ¿Qué dice acá? Entendido como el cumplimiento de las normas éticas. Ojo, para un contador antes de hacer un trabajo, este debe conocer las amenazas a las que puede estar sometido. Cuando habla de qué amenazas puede estar sometido, se refiere primero a que nosotros tenemos que conocer estos conceptos, tenemos que saber cómo tenemos que comportarnos, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser objetivos, tenemos que tener cuidado profesional, tenemos que manejar la documentación con confidencialidad y también tenemos que saber comportarnos de manera profesional en la entidad, en las empresas privadas. Y una vez que sabemos cómo tenemos que comportarnos, ahí es donde ya vamos a estar conscientes de qué amenazas pueden existir. Si no sabemos cómo debemos comportarnos y no estamos conscientes de este tipo de amenazas, podemos equivocarnos y eso puede terminar mellando nuestra reputación como auditores. ¿Qué dice acá? Esa es la segunda hojita. Vamos a la siguiente hojita, la hoja número 3. El auditor tiene la obligación de evaluar cualquier amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales. Como les había dicho, ¿no? En cada ejemplo, cada punto hemos dado ejemplos. Entonces tenemos que tener cuidado de no equivocarnos. ¿Ya? Debe tener en cuenta los factores cualitativos y cuantitativos de una empresa. Eso se refiere a que nosotros tenemos que conocer a la empresa y cuando conocemos a la empresa ya vamos a saber qué áreas son de mayor riesgo y en qué áreas vamos a poder enfocar nuestro trabajo. Tenemos que saber declinar o suspender el servicio profesional específico involucrado si no puede implementar las salvaguardas apropiadas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, ahorita vamos a ver qué tipo de salvaguardas se han creado para minimizar estos riesgos del auditor, del comportamiento, de la ética. Si es que nosotros no podemos minimizar estos riesgos con estas salvaguardas que se han creado, entonces tenemos que decidir no aceptar hacer la auditoría, ¿ya? Tenemos que decidir nosotros retirarnos. No me refiero, bueno, dependiendo cómo se vaya a adoptar el trabajo, pero si ustedes no se sienten aptos para realizar la auditoría en una empresa, ustedes pueden decir que no pueden trabajar en ese lugar, no pueden ser auditoría en ese lugar, porque están afectando algún principio. No van a poder ser objetivos, no van a poder ser íntegros, no van a poder ser independientes y prefieren trabajar en otro lugar en el que sí van a poder rendir de manera adecuada. Eso es mucho mejor a que ustedes les pidan que se retiren. Luego, una violación será inadvertida si esta se corrige puntualmente y se aplica la salvaguarda necesaria. A ver, ¿a qué se refiere esto de las salvaguardas? ¿Qué salvaguardas existen para que el auditor pueda minimizar estos riesgos? Primero, existen requisitos de educación, formación y experiencia para el ingreso a la profesión. ¿Qué significa esto? Que nosotros, para realizar el trabajo de auditoría, en auditoría existe, por ejemplo, el primer filtro, los primeros requisitos, que son, el auditor tiene que contar con título profesional, bueno, es un requisito indispensable en el sector privado. Si bien es cierto, no existe esta condición, sí existe, ¿cómo se dice? Mínimamente son estudiantes de último año que son ya egresados, que han terminado la carrera, que empiezan a trabajar en las firmas, a hacer trabajo de campo. Luego de esto está el tema de la experiencia. ¿Qué significa? ¿Cómo quiere experiencia un auditor con los constantes trabajos de auditoría que va realizando en las diferentes empresas? Eso te vuelve más un perito. ¿Ya? Luego está el tema de la capacitación constante. El auditor
tiene que capacitarse constantemente, tomar cursos de actualización constantemente. Esos son los primeros filtros. Sobre esto existe otro tema, otra norma, que es la supervisión constante. ¿Qué significa? Que ustedes como auditores, cuando empiecen a trabajar, no van a hacer el trabajo solos, no deberían hacer el trabajo solos. Ustedes van a tener encargados, van a tener supervisores, van a tener gerentes, van a tener directores, socios, que van a revisar el trabajo y van a hacer filtros, filtros, filtros. Eso es lo que se llama, eso es lo que les digo que es la supervisión. La supervisión es cuando este primer grupo hace el trabajo de campo y el segundo grupo, que tiene un nivel jerárquico más alto, revisa ese trabajo. Y en la revisión, ahí donde les corrige y les pide que cambien, que modifiquen o que arreglen cosas o que aumenten, no sé, cosas. Entonces, conforme van subiendo los niveles, igual se va haciendo un proceso de revisión. Eso es lo que es la supervisión. Entonces, con eso se llega a tener un trabajo de calidad. A eso se refiere esto, ¿ya? Requerimientos de educación, formación y experiencia. Requerimientos de desarrollo profesional continuo, lo que les decía, ¿no? Que tenemos que ir capacitándonos constantemente como auditores para que nosotros vayamos haciendo trabajos de calidad. Regulaciones del gobierno corporativo. Esto es las normas que tiene cada firma de auditoría privada y cada entidad gubernamental. Cada entidad gubernamental, cada firma de auditoría tiene un manual de organización y funciones en el que explica cuáles son las responsabilidades del auditor, cuáles son los requisitos mínimos que tiene que cumplir una persona para trabajar en la área de auditoría, etc. Esas son regulaciones dentro de cada entidad, dentro de cada empresa. Ellos mismos tienen sus estándares y con eso tratan de garantizar profesionales calificados que puedan realizar un trabajo de alta calidad, ¿ya? Luego están las normas profesionales. Nosotros como auditores tenemos que, dependiendo del rubro, del sector en el que trabajemos, tenemos que cumplir las normas que se van a realizar. Primeramente, lo primero que tenemos que cumplir son las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría, o las normas de auditoría gubernamental, dependiendo del rubro. Luego de esto, cuando vayamos a hacer el trabajo de campo, el trabajo de auditoría, tenemos que conocer la entidad, tenemos que conocer la empresa a la que vamos a hacer la auditoría. Esta empresa tiene que aplicar ciertas normas, tiene que aplicar normas contables, tiene que aplicar normas emitidas por las entidades de regulación, tienen que aplicar, en caso de que sean entidades públicas, normas gubernamentales. Y nosotros, al momento de hacer la auditoría, fuera de las normas de auditoría que ya tenemos que tener, conocimiento, o ya tiene que facilitarse el conocimiento a los profesionales, tiene que aplicar las normas, tiene que conocer las normas de la empresa o a la entidad a la que está yendo a auditar. ¿Para qué? Porque al final, cuando vayamos a hacer el trabajo de auditoría, ¿cómo vamos a saber si es que la empresa o la entidad está trabajando de buena manera, de manera correcta? Solamente conociendo las normas que tiene que aplicar. Si no conocemos esto, entonces no vamos a poder saber qué es lo que está haciendo mal o qué es lo que está haciendo bien. Nos vamos a equivocar en el trabajo de auditoría. Entonces, como les digo, en el área de auditoría es leer, leer, leer y seguir leyendo constantemente. Aquí es lo que les decía, tiene que existir supervisión profesional o tiene que haber reguladores y procesos disciplinarios. En acá habla de que nosotros tiene que existir ese proceso de supervisión constante en el que se revise los trabajos. Jerarquía por jerarquía se va a ir revisando y se va a ir viendo qué es lo que se tiene que corregir para que el trabajo que se haga sea de alta calidad. Finalmente, revisión externa de los reportes, rendimiento de comunicaciones e información producida por el contador a cargo de terceros legalmente autorizados. Aquí cuando hablas de revisión externa de los reportes, esto más que todo se aplica a firmas privadas que cuentan con controles de calidad a nivel internacional. ¿Qué significa? Ustedes, por ejemplo, van a trabajar en Price, van a trabajar en KPMG, van a trabajar en Ernest. Estas firmas son internacionales. Entonces, para que estas firmas puedan seguir manteniendo ese nombre, ese logo, ese eslogan, ese nombre internacional, porque es ese nombre internacional lo que les da a los clientes, lo que les da la reputación y lo que les permite cobrar lo que cobran. Para que ellos puedan seguir manteniendo esta firma, este nombre, el nombre, la empresa internacional, la casa matriz, envía auditores a todos los países, a revisar unos 2, 3, 4 trabajos de auditoría.
para que estos trabajos al azar que ellos van a revisar cumplan con los estándares internacionales que tiene la firma. Si es que los trabajos de auditoría que van a revisar no se cumplen estos estándares, entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde ocurre que la la firma internacional acá en Bolivia puede perder la membresía. Y si pierde esa membresía, obviamente ya no se llamaría Price, ya no se llamaría Capomija, tendría que cambiar el nombre y ya no va a tener los mismos clientes que tendría si mantuviera ese nombre internacional, esa membresía internacional. Entonces, es lo que hacen a nivel internacional para garantizar incluso un trabajo de más alta calidad. Se revisa siempre lo que han hecho los auditores para que cumplan, para ver si cumplen esos estándares internacionales. Por eso es tan importante, ahí es donde se dan cuenta, digamos, cómo se trabaja en una firma ¿cómo se dice? Una firma internacional. Salvaguardas en el ambiente laboral ya depende de cada empresa, qué normas tienen, cómo ellos ya qué tipo de personas o cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los auditores para trabajar en estas empresas, etcétera. A eso se refieren las salvaguardas en el ambiente laboral. ¿Ya? Esas son las salvaguardas que existen para que los trabajos de auditoría en su mayoría traten de ser de la más alta calidad posible y minimizar los riesgos, porque el auditor, como les digo, al menos en la auditoría financiera, no vamos a revisar el 100% de las transacciones que han ocurrido en el año. Solamente vamos a revisar, pues dependiendo del nivel de materialidad, lo más significativo, ¿ya? Para minimizar esos riesgos. Esa es la primera parte para los profesionales que trabajan. Esa es la primera parte para los profesionales que trabajan en el área, ¿cómo se diría? Para todos los contadores. O sea, que tienen que cumplir todos los contadores a nivel general. ¿Ya? Luego de esto, tenemos una segunda parte. La segunda parte que es la que tienen que aplicar los contadores en el ejercicio público. Ahora, cuando hablamos de ejercicio público, como les decía, ¿a qué nos referíamos? Nos referíamos a estos auditores que tienen responsabilidad sobre las decisiones de varias personas. O sea, cuando varias personas tienen que tomar decisiones, ¿ya? O cuando la decisión o la información que va a presentar el auditor tiene impacto en varias personas, ¿ya? Y eso se llama interés público, ¿ya? En acá nos habla, está dividido por secciones: nombramiento profesional, conflicto de intereses, segundas opiniones, honorarios y otros tipos de remuneración, marketing de servicios profesionales, regalos e invitaciones, custodia de los activos del cliente, objetividad, todos los servicios, independencia. Aquí en Bolivia, ejemplos sencillos de qué empresas tienen responsabilidad pública vendrían a ser los bancos. ¿Por qué? Porque hay varias personas que tienen interés en el funcionamiento del banco. Si el banco no llega a tener liquidez o no llega a tener recursos para poder devolverles a las personas los recursos que resguardado en el banco, entonces acá ya puede ser un riesgo muy alto. Una entidad pública no necesariamente puede ser, no necesariamente tiene responsabilidad pública, bueno, acá en Bolivia, ¿ya? Primer punto, primer aspecto, responsabilidad, nombramiento profesional. Aquí vamos a mantener los conceptos que hemos explicado, de que tenemos que estar en constante capacitación, nosotros como auditores, y tiene que existir colaboración dentro de los equipos de trabajo, dentro de los equipos de auditoría. Para que nosotros no estemos, ¿cómo se dice? Para garantizar un trabajo de alta calidad. Para garantizar un trabajo de alta calidad tiene que existir colaboración y no deberían existir diferencias o problemas internos dentro de los equipos de auditoría que permitan que los objetivos no se cumplan, que generalmente o que es uno de los riesgos que puede ocurrir, que no se, ¿cómo se diría? Que no pueda, que no puedan cumplir los objetivos de lograr un trabajo de auditoría de alta calidad. ¿Ya? A eso se refiere el nombramiento profesional. Conflicto de intereses. En acá, cuando hablamos de conflictos de intereses, nos referimos a que tenemos que primero tener conocimiento de qué salvaguardas existen, que ya hemos explicado qué salvaguardas se han creado para que minimizar estos riesgos de que el auditor no pueda cumplir con el trabajo de manera óptima. Cuando se habla de separación de equipo de trabajo, se habla de separación de equipo de trabajos en los que, por ejemplo, existe algún tipo de interés. Por decirles, dentro de un equipo de trabajo se ha conocido un par de personas, una pareja, se ha formado una pareja,
Y obviamente, si es que la pareja llega a tener problemas, problemas personales, ¿qué es lo que se hace? En las firmas privadas siempre hay problemas. ¿Qué es lo que se hace? Cuando existe, si es que existe algún tipo de situación como la que les he mencionado, se separa a las personas de los equipos de trabajo para que ambos puedan desarrollar su trabajo de manera objetiva y los temas personales no afecten en el trabajo. ¿Ya? Entonces ocurre esto, o cuando existe otro tipo de conflictos, diferencias dentro de los equipos de trabajo, y si es que se da cuenta algún supervisor, alguna parte superior, igual se solicita la separación de los equipos de trabajo para que no afecte este desenvolvimiento dentro del equipo de trabajo. Los acuerdos de confidencialidad, esos acuerdos nosotros los firmamos al momento, siempre están al momento de realizar el trabajo de auditoría, al momento inicial, para que el auditor sea responsable de manejar los documentos o la información de manera confidencial, porque es información clave del cliente. Es información que el cliente no quiere que las demás empresas tengan conocimiento. ¿Ya? Esto vendría a ser lo que son los conflictos de intereses. Segundas opiniones. Cuando hablamos de segundas opiniones, aquí nos menciona que obviamente vamos a tal vez trabajar con algún otro auditor o vamos a consultar a otra persona para que nos dé alguna, ¿cómo se dice? Algún concepto, algún asesoramiento. Aún así tenemos que tener mucho cuidado porque la información que manejamos, como les digo, es confidencial y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la información que vayamos a divulgar o compartir con otros profesionales. ¿Ya? Luego de esto, honorarios y otros tipos de remuneración. En acá, ¿cómo se maneja el tema de los honorarios? Comisión por cliente, honorarios de los trabajos, honorarios preferenciales. En acá, cuando habla de honorarios, tenemos que estar conscientes, chicos, de que primero este tema, el tema de los honorarios, no se ve no influencia o no afecte nuestra independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando vayamos a hacer, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando vayamos a realizar el trabajo de auditoría, nuestros honorarios obviamente no dependan de ninguna u otra manera de los resultados del ejercicio del cliente, porque eso puede afectar nuestra independencia, ¿ya? Luego de esto, honorario de su trabajo. En acá, ¿qué ocurre muchas veces? Y esto sí es real, que muchas firmas de auditoría otorgan plazos muy limitados a los auditores para realizar y concluir el trabajo. Por decirles, los que deberían tener un plazo un poco más holgado, de darles unos 2 o 3 meses para que puedan realizar el trabajo de auditoría. Muchas firmas prefieren reducir ese trabajo por el tamaño de la entidad a un mes o a no sé, mes y medio, para que se entregue para que se realice todo el trabajo, desde la planificación hasta la entrega del informe. Y por el factor tiempo y porque nosotros vamos a realizar muchos documentos, porque nosotros vamos a realizar muchos documentos, entonces no nos va a permitir realizar un trabajo tal vez de la más alta calidad. Sin embargo, en los auditores, ¿qué es lo que hacen en esta situación? No se quedan a trabajar solamente las 8 horas. No sé si alguna vez han visto en algún banco, en algunos edificios, a eso de la madrugada, cuando ustedes salían de las discotecas, las luces encendidas dentro de algunas oficinas. Los que se han visto, díganme si han visto. Ay, no veo. Son los auditores que están trabajando en época de cierre. Generalmente se quedan hasta altas horas de la madrugada para entregar los trabajos que se les solicita. Esto debido a los plazos que tienen o los plazos con los que cuentan. ¿Ya? Entonces, es una realidad. Eso no, desde que empezó a trabajar, no ha cambiado. Hay que estar conscientes de su situación, de los plazos que les van a entregar para que ustedes terminen de hacer todo el trabajo profesional y obviamente a veces ese tiempo apretado obliga a que como auditores tengas que darte horas extras, no remuneradas, ¿no? Solamente tienes que darte horas extras para cumplir con los objetivos y entregar el trabajo, no tener problemas en la firma de auditoría. Siguiente punto, marketing de servicios profesionales. En este caso, tenemos que evitar hacer afirmaciones exageradas de nosotros, que nosotros ofrecemos más servicios, que nosotros estamos capacitados para cumplir todos los requisitos, porque en acá, ¿cuál es la consecuencia? Cuando se te contrate para hacer el trabajo, entregues un trabajo que no sea de alta calidad. ¿Por qué? Porque obviamente tú no tienes experiencia en esas áreas.
y deberías especializarte o ofrecer servicios en las áreas en las que obviamente sí puedas entregar un trabajo de alta calidad. Referencias despreciativas. Cuando se habla de referencias despreciativas, se hace alusión a que nosotros como auditores no vamos a... Un cachito, cachito. No son 40 minutos todavía. Todavía no, todavía no. Yo como ayer nos gana el tiempo y ni siquiera nos voy a poder despedir. Referencias despreciativas. O sea que el auditor no debería hablar mal del trabajo de otros profesionales, de otros colegas, porque eso ya es competencia desleal, ¿no? Entonces nosotros como auditores manteniendo una actitud ética, tenemos que evitar estas situaciones. Evitar estas afirmaciones exageradas en las que nosotros podamos ofrecer servicios que sabemos que no podemos porque son muy, ¿cómo se dice? Vendrían a ser demasiado ambiciosos para lo que, el conocimiento que tenemos, para la especialidad que tenemos, y tenemos que evitar realizar referencias despreciativas en contra de otros profesionales, en contra de otros trabajadores, porque eso habla mal, ¿no? Es un mal comportamiento por parte de un profesional. Tenemos que trabajar, obviamente, centrándonos en nuestras especialidades, en lo que tenemos mayor conocimiento, sin necesidad de hablar bien o hablar mal de otros profesionales. 260 regalos e invitaciones, esto ya es más que simple. Como les había explicado la última situación, la última clase, esto va a variar mucho dependiendo dónde ustedes vayan a trabajar, porque es muy diferente trabajar en el sector privado, en el que ustedes tienen que saber sobrellevar esta situación, porque si ustedes se cierran a recibir cualquier tipo de invitación por parte de un cliente, pueden estar ustedes poniendo en riesgo una relación comercial y pueden estar perdiéndose esa relación con el cliente y otro profesional de otra firma puede llegar a tener una mejor relación con el cliente, aceptando ese tipo de salidas y cerrando negocios. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ver, cuando llegan situaciones gerenciales, cómo manejar esta situación de los regalos e invitaciones. No es lo mismo que ustedes por cambiar el dictamen de auditoría para que cambien la opinión de auditoría, les ofrezcan eh, algunos regalos, invitaciones, algunas cosas, para que ustedes puedan cambiar esas, ¿cómo se dice? Su opinión. Pero eso en el sector privado, como les digo. Y no es lo mismo que ustedes vayan a tener alguna situación de encuentro con el cliente, ¿cómo se dice? Alguna situación que permita mejorar esa relación y que tenga impacto positivo dentro de la economía de la firma. Entonces tienen que saber manejar ese tema dentro del sector privado hay que saber manejarlo de manera inteligente. Dentro del sector público, como les digo, no se puede aceptar nada, ni siquiera un vaso o una salteña. Entonces tienen que ustedes no pueden aceptar nada, todo lo que son regalos e invitaciones tienen que ser obviamente cerrados, no pueden aceptar. ¿Ya? A eso se refiere esto, regalos e invitaciones. Y obviamente no podemos aceptar ningún tipo de regalo, ningún tipo de situación que afecte nuestra opinión. Entonces, si el cliente nos entrega o se pone en esa situación con nosotros solamente para afectar nuestra opinión, ahí es donde nosotros no tenemos que aceptar esto. ¿Ya? Luego de esto, custodia de activos del cliente. Cuando hablamos de la custodia de activos del cliente, hablamos de que nosotros, cuando vayamos a hacer el trabajo de auditoría, tenemos que resguardar los documentos, todo lo que nos entrega el cliente. ¿Ya? ¿A qué se refiere? A que nosotros no vamos a, primero, los documentos que nos entregan los clientes los tenemos que tener bien ordenados y bien resguardados. Si es que en alguna situación pasa, y ha pasado muchas veces, que cuando tenemos que devolver todos esos documentos que nos ha proporcionado el cliente, se nos extravía algún papel, algún documento, alguna hoja, puede ser muy grave para el auditor y puede acarrear responsabilidades muy graves, ¿ya? Entonces siempre tienen que tener mucho cuidado con este tipo de documentos que les entregan los clientes porque al final son activos para ellos y no se puede perder, no debería perderse ningún tipo de documento. Si es que se llega a perder, no se puede perder, o sea,
va a aparecer de una u otra forma. Van a tener que hacer aparecer, buscando cada lugar que aparece en la pata de la silla, en la mesa de donde una hojita se sabe extraviar, una hojita se pierde y es un problema estar buscando eso. Luego de eso, el siguiente, cuando se refiere a pues, ¿cómo se dice? Resguardo de los activos del cliente, es que muchas veces el cliente nos confía los ambientes. Aquí tenemos ejemplitos. ¿Qué dice? Primer punto. Mantener tales activos separados de sus activos personales o de la firma. Entonces nosotros tenemos equipos que nos entregan las firmas, que nos entregan las entidades para que podamos realizar nuestro trabajo de auditoría y obviamente estos equipos son para que se realice el trabajo de auditoría. Y los activos, los equipos, los documentos, todos los activos que nos entregan los clientes son muy aparte, son muy diferentes. No nos podemos mezclar. Primeramente no podemos utilizar los activos que nos entregan clientes para que podamos acceder a su información, a su intranet, a su información confidencial. ¿Ya? Pero fuera de eso, no podemos nosotros manejar información personal dentro de nuestros activos ni dentro de los activos del cliente. No podemos estar manejando no sé, nuestras conversaciones personales, nuestro Facebook, nuestro WhatsApp, en esos, ¿cómo se dice? En esos activos, porque eso es del cliente, ¿ya? Y tenemos que tener mucho cuidado con esto porque puede generar conflictos. A ver, vamos a explicar esto de los activos y con eso acabaríamos la clase de hoy porque va a ser horario. ¿Qué dice? Usar tales activos. Aquí no me estoy avisando más bien. Está bien. Ayer sí se me cortó. Usar tales, usar tales activos. ¿Qué dice acá? Usar tales activos solo para propósitos, solo para los propósitos para los cuales fueron designados. Entonces, si nos han entregado los activos para que podamos entrar, como les digo, a la internet o usar las salas de reuniones o el ambiente que nos entregan los auditores solamente para hacer y resguardarnos el trabajo de auditoría. No podemos en ahí realizar otro tipo de reuniones, no podemos realizar o manejar otro tipo de información personal dentro de los activos del cliente porque, como les digo, es mucho riesgo que puede afectar la reputación del trabajo del equipo de auditoría. En todo momento debe estar listo para rendir cuentas sobre estos activos y cualquier ingreso, dividiendo ganancia generada por ellos, a cualquier persona que tenga derecho a la contabilidad. En este caso, ¿cómo se dice? A ver, primero tenemos que estar listos para rendir cuentas sobre estos activos. Primero tenemos que tener todos los documentos, todos los activos listos, o sea, todos estos activos que nos proporciona la empresa los tenemos que tener listos para entregarlos y devolverlos en cualquier momento. Ahora, si es que hay alguna situación de ingresos o ganancias que se generan por los activos que nos han entregado, eh, miren esto, ¿cómo les digo? Pues obviamente nosotros no podemos estar, ¿cómo se diría? Tenemos que tenemos que proporcionar los ambientes que los ambientes que se nos ha proporcionado no son nuestros, son de la empresa. Y ellos van a necesitar esos ambientes en alguna situación extrema. Obviamente, lo ideal es que no, no interrumpan la labor del auditor mientras se realiza el trabajo de auditoría porque afecta la independencia. De todas formas, si es que se llega a suceder esa situación, obviamente como equipo de auditoría no podemos estar cerrados porque al final son ambientes de la empresa que pueden ser necesarios para que ellos lleguen a cabo algún tipo de reunión importante o alguna situación importante y puede generar, no sé, ingresos o ganancias para ellos. ¿Ya? Luego, el último punto, cumplir con todas las leyes y regulaciones relevantes para la tenencia y contabilidad de tales activos. En este caso, cuando nosotros vayamos a hacer el trabajo de auditoría, obviamente los activos que nos van a entregar tienen que cumplir las disposiciones normativas vigentes. Tienen que estar bien codificados, tienen que estar expuestos dentro del balance general, tienen que encontrarse en muy buenas condiciones según las políticas internas de la empresa. Entonces, eso se refiere a esto. Y nosotros, si es que nos van a entregar activos en óptimas condiciones, lo que tenemos que hacer es devolver estos activos en las mismas condiciones en las que se nos han entregado. No podemos entregar, si es que nos han entregado un equipo en estado 5, tal vez con algún problema, algún choque o algo por algún tema personal, ¿no? No podemos entregar este tipo de información. O los activos de esa forma. Muy bien, chicos. Lo voy a pintar esto en acá. Esto para que no se les haya pasado a ustedes y vamos a quedar en esta partecita, en este punto de la custodia de activos del cliente, ¿ya? La siguiente clase vamos a continuar con los otros puntos, el tema 3 y el tema 4. Con eso ya
la siguiente semana, donde avancemos la siguiente semana es lo que va a entrar al examen, ¿ya? La entrega de trabajos y